¿Hablamos de lo mismo cuando hablamos de ética y cuando hablamos de moral? Habitualmente estamos convencidos de que sí, e incluso usamos estos dos conceptos como si fueran sinónimos. Pero en realidad no lo son. La moral nos habla de lo que debemos. La ética nos habla de lo que elegimos. De lo que debemos en función de qué y de lo que elegimos en función de qué. La moral habla de con qué valores debemos vivir. Los valores son aquellos atributos que todos hemos aceptado para convivir. Por ejemplo, la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad, la confianza. Lo que llamamos valores morales que permiten la convivencia en una colectividad humana y a partir de la convivencia la posibilidad del desarrollo de los atributos de cada uno para poder realizarse como el individuo que cada uno es, como ese individuo único que cada uno es. Entonces, la moral nos dice que para que la convivencia sea posible y sea lo suficientemente armónica como para que cada persona pueda desarrollarse y realizarse, es necesario que aceptemos esos valores. La ética muestra lo que elegimos respecto de esos valores. Entonces, un valor moral es la honestidad, por ejemplo. Pero en la ética de los ladrones, este valor desaparece. Y un ladrón dice, por ejemplo, si yo no robo, mis hijos no comen. Por lo tanto, en su ética personal y en la ética de esa profesión, entre comillas, la honestidad desaparece. Pero hay una ética. Es también lo que se suele llamar códigos de diferentes grupos. Cuando las personas empiezan a actuar agrupadas en corporaciones, empiezan a desarrollar éticas propias de esas corporaciones, donde los valores morales empiezan a ser relativos, se aceptan o no se aceptan. Esto en el orden personal o en el orden colectivo. Si aceptamos vivir con los valores, con los principios morales que garantizan la supervivencia de la especie, de cada individuo de la especie, y la realización posible de cada individuo de la especie, debemos establecer antes un pacto moral, no necesariamente escrito y firmado por cada integrante de una sociedad humana, pero sí tácitamente aceptado para la convivencia. Los pactos morales permiten que las sociedades sobrevivan y prosperen. La ética va por otro camino. Por eso cuando alguien habla de ética, cuando algunas personas mencionan su ética, y muchas veces esto nos suena raro, porque decimos, ¿cómo puede hablar de ética esta persona si sabemos cómo actúa? Deshonestamente, sabemos que se corrompe, sabemos que miente, por lo tanto no puede hablar de ética. Pero sí puede hablar de ética, está hablando de su ética. Lo mismo ocurre cuando algún organismo, alguna empresa, alguna organización, algún grupo o institución colectiva muestra su ética y a veces la muestra por escrito. Lo que debemos mirar cuando una persona habla de ética o cuando una organización nos exhibe sus principios éticos es si están alineados con la moral. En este sentido podríamos decir que la moral es universal y la ética es una elección que se hace cada vez.
hay éticas que están muy divorciadas de la moral y hay éticas que son éticas alineadas con la moral. Entonces, la moral es un acuerdo colectivo, general, implícito en las relaciones humanas. La ética es una elección que se hace cada vez. ¿Pueden las instituciones ser morales? ¿Pueden las organizaciones ser morales? ¿Se le puede pedir moralidad a un país, a un gobierno, a una empresa, a un club? No, porque quien debe actuar moralmente, quienes deben actuar moralmente, son aquellas personas que integran esos organismos colectivos. Los organismos colectivos no tienen moral porque en ese caso la moral sería una abstracción y la moral, para funcionar en una sociedad, no puede ser una abstracción. Tiene que estar encarnada en las personas y tiene que estar reflejada en la ética de las personas, en cómo cada una de las personas elige vivir respecto de la moral y de los principios morales que garantizan la convivencia humana y la posibilidad de una vida trascendente.